Hola, Hola, buenas ¿qué tardes, tal? Iván. Buenas a todos. Hola, Belén. Hola, buenas tardes, Iván. Buenas. Bueno, creo que estamos todos pasados por agua, Es- que no para de llover. Evidentemente se están moviendo las emociones. Ya sabéis que el agua está asociado a las emociones. El viento también lo tenemos asociado a la parte mental. Entonces, bueno, pues se está moviendo la parte emocional, la parte mental. Pues hay mucho movimiento y no, por lo que se ve, no solo aquí en España, sino que está pasando pues a nivel mundial. Hay otras zonas donde están Pero, afectados mucho con la nieve. ¿sabes una reflexión, Iván? Cuando nosotros hacemos lo de los elementos que vamos a Lanzarote, cuando hacemos el elemento fuego, siempre Sí, decimos, es como sacar sí. los trapos, ¿no? Que tenemos que transformar. Y fíjate tú que hemos tenido un verano en el que los incendios han sido especialmente agresivos en la zona en que vivimos, ¿no? Entonces, fíjate una reflexión de sacar Ujú. esos trapos, esos incendios. Después viene a ver cómo trascender las emociones y con la parte mental. Es una parte como bastante interesante y todo en la tierra, con el elemento tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si toda esa integración hacemos que el elemento éter, que es el elemento del equilibrio, pues se dé en cada uno de nosotros. Sí, además la gente, pues, la ves que está todo súper movido, que está todo el mundo muy movido a nivel emocional, a nivel mental, de cómo integrar, de cómo colocar, y la verdad es que, bueno, pues la climatología está ayudando a que eso se dé, porque realmente es lo que está pasando. Hay mucha gente que está aquí, por ejemplo, en Galicia, pues dice, ya estamos hartos de que llueva, no para de llover, y dices tú, jo, pues si siempre ha llovido, es lo que llueve aquí en Galicia, si no ha habido mucha diferencia. Pero bueno, estamos en otro momento, en otra época y parece que está afectando bastante más la climatología. La nieve también la tendríamos que asociar a la parte del agua, porque al fin y al cabo pues es agua una vez que se derrite y también hay muchísima nieve en muchísimos lugares y unas temperaturas bajísimas. La verdad es que está siendo bastante sorprendente la Sí. climatología. Incluso en Lanzarote, que hablábamos antes de los retiros que vamos a hacer allí, incluso en Lanzarote, pues está también lloviendo por aquella zona cuando es una zona que habitualmente no suele Qué llover y dicen que bonito, está qué todo muy bien. verde, Bueno, muy, muy chulo. pues ya sabemos lo que nos toca, trabajar todos esos elementos internos para que, porque somos parte de esa naturaleza, entonces esto refleja un poco todos los desequilibrios internos que estamos aportando al todo, ¿no? A esa naturaleza como parte de ella, ¿no? Entonces sería un punto de reflexión importante. Y que es algo individual, porque pensamos que todas las estructuras o los procesos o cómo se dan las cosas son generales para todos. Muchas veces nos da la sensación de que, bueno, pues si hay un proceso de reencarnación, pues el proceso de reencarnación es igual para todos. Si hay un proceso de muerte, pues la forma de morir es igual para todos. Si hay un proceso de relaciones, pues las relaciones son iguales para todos. A nivel de familia, pues los pactos que tenemos, pues todo el mundo tiene unos pactos similares. O cuando estamos transitando o trascendiendo pues una circunstancia, pues lo que hablábamos antes de los miedos, bueno, pues la forma de trascender un miedo es igual para todos. Si yo tengo miedo a esta circunstancia, pues parece que es igual para todos. Por lo menos es un poco la tendencia, lo que se suele buscar, que todos tengamos una forma unánime de hacer lo mismo, como estamos en el planeta Tierra. Sí que muchas veces se diferencia pues por países o por regiones y bueno, pues los de esta zona pues son de una manera, actúan de una manera, otros actúan de otra en otro país. Sí que se diferencia un poco eso, pero en general intentamos tender a que todos los procesos sean similares y haya una programación para que todo se dé igual. Sin entender que las posibilidades que hay dentro de los procesos a nivel individual son prácticamente infinitas para cada uno. El proceso de reencarnación es diferente para cada persona, el proceso de muerte también, el proceso de trascender una circunstancia también, son infinitas. O sea, las posibilidades que hay son infinitas y parece que únicamente se escoge un camino, se escoge una dirección y que las cosas tienen que darse siempre de la misma manera. Y no solo porque seamos de personas diferentes y el enfoque que le demos a las cosas sean diferentes, sino porque somos personas diferentes. Yo no soy el mismo Iván que hace 20 años. María Belén no es la misma María Belén que hace 20 años. Entonces eso implica que el enfoque que yo le voy a dar a una circunstancia es diferente a nivel de conciencia, a nivel de conceptos, a nivel de aprendizajes es completamente diferente. Las posibilidades que yo tengo de trascender esa circunstancia es completamente diferente ahora que dentro de 10 años. Entonces es muy interesante el que vayamos tomando conciencia de que el buscar unas herramientas definitivas
o una estructura definitiva para cómo se dan las cosas es una forma de encerrarnos en una estructura de creencias. Porque que yo ahora mismo, como decía antes, trascienda una circunstancia con unas herramientas determinadas, es para ahora, para este momento presente. Pero para ese presente continuo, que el presente continuo, para aquellos que no lo sepáis, es el futuro, solo que en vez de decirle futuro y colocarlo lejos en el futuro como algo intangible que no se va a mover, es un presente continuo porque siempre se va creando. En ese presente continuo, a lo mejor lo que he hecho ahora con estas herramientas, pues voy a necesitar otras herramientas diferentes o voy a hacer otro proceso completamente diferente y no voy a poder utilizar lo mismo que estoy utilizando ahora. Por eso el meterlo todo en una estructura, en un cajón desastre para que todo se dé de una forma determinada, pues es volver a agarrarnos, a meternos dentro del personaje, a meternos dentro de las creencias, y lo que sería interesante es que nuestra mente fuese capaz de expandirse, de que es un aprendizaje constante, de que todo puede cambiar, de que todo puede evolucionar, de que la ley de causa y efecto siempre está implicada dentro de nuestros procesos y que todo eso siempre puede ir a más. Por eso, ¿qué podemos esperar? ¿Qué posibilidades tenemos? Pues tenemos muchas posibilidades, siempre y cuando seamos capaces de abrirnos a ese proceso del yo soy. Si nos quedamos engarrotados en la estructura del personaje y no queremos cambiar, bueno, pues las posibilidades que tenemos se reducen. Las líneas del tiempo se pueden abrir con múltiples opciones y siempre encontrar la que mejor se adecua a nosotros, o se pueden ir cerrando y que nosotros desde nuestra estructura de creencias dejemos únicamente pues 1, 2 o 3 líneas con unas consecuencias determinadas, lo que implica pues que tenemos menos posibilidades de que pues esa plenitud, esa integración de nuestra multidimensionalidad se dé, porque lo vamos cerrando porque tenemos ese anhelo y esa necesidad de controlar las cosas, de manejarlas, de atesorarlas para que nada se dé. Por eso siempre buscamos cómo se hace, cómo tengo que hacerlo, cuál es la forma correcta para hacerlo, Y para bueno, poder eso atesorarlo y que no estamos se muy me escape. acostumbrados nosotros, ¿no? Cuando hacemos esas fantásticas formaciones y cuando nos preguntan ¿y cómo lo hacemos? Y entonces decimos, no, es una expansión de conciencia, pero la integración es una cosa individual, ¿no? Aquí hay muchísimas cosas, Iván. En primer lugar, cuando vamos a poner un ejemplo de correspondencia, ¿no? Cuando las ovejas están en un corral todas juntitas, es mucho más fácil, ¿no? Preparar realmente la comida, pues preparar el esquilar en un determinado momento es mucho más fácil porque están concentradas, ¿no? Esa concentración es lo que pasa habitualmente en el planeta Tierra, ¿no? Y vamos a hablar de que esos corrales o esas parcelas que son realmente ustedes, pues están sometidos o están vinculados a unas creencias, ¿no? Habitualmente religiosas, filosóficas, políticas, ¿no? Entonces es muy fácil, se crean estructuras en las que, y esas necesidades, hablamos de las ovejas que tienen necesidad de esquilarse, o tienen necesidad de unas vacunas, que tienen necesidad. Entonces a ustedes se les agrupa así. ¿Por qué? Porque están en ese secuestro numérico en que todas las necesidades entonces se crean referente a esos grupos, ¿no? Que se asocian, insistimos, en religiones, en grupos políticos y demás. Es mucho más fácil, el control es mucho más fácil. Se imagina un grupo de ovejas inmensa realmente, que sea lo que va el planeta, en la que cada uno fuera realmente a lo que quisiera experimentar. Ese es el cambio planetario que se espera, ¿no? Que se establezcan la primera, los sensores individuales, que es ese yo soy sagrado, que vaya diciendo qué experiencia realmente quiero generar, quiero crear, y se hagan responsables de esa generación, ¿no? Que es lo que yo estoy elaborando. Pero en esa situación que es a lo que está un poco, lo que van ustedes sí o sí como humanidad, el salir de esas creencias en las que son eso, que se les da todo, se les da todo. Claro, tienen que pagar el canon, el trabajo como esclavitud, la enfermedad, tienen que pagar, pero ustedes no tienen que experimentar sus miedos, están acorralados, se acorralan, ¿no? Y entonces mal de muchos, consuelo de tontos. Cuando salen de esa situación que nosotros tenemos automático, ahí viene una situación importante, que ustedes se tienen que enfrentar a sus miedos, y enfrentarse a tus miedos y entrar en esa generación santa en la que ya realmente determinan, porque cuando están hablando de esos corrales, en realidad no están utilizando, digamos, esas líneas del tiempo.
¿no? Porque esas líneas del tiempo son realmente una línea del tiempo, del automático, en el que ya están sometidas todas las creencias a nivel planetario. No hay vuelta de hoja, que sería la alimentación de la tercera y cuarta dimensión. Cuando ustedes realmente empiezan esa generación consciente, ahí, y estamos hablando de ese trabajo que se está haciendo con los lenguajes del todo, en ese lenguaje de la luz, en el que ustedes realmente saben las consecuencias que tienen cuando ustedes accionan, pero esa situación realmente, como en principio no confían en ustedes, en principio han vivido siempre bajo esas leyes y ese prisma. Entonces es el crear y generar una realidad que se tiene que generar porque se tiene que generar, o sea, el sistema no es que ya no sirve. Ustedes cogen una alimentación y dice caduca atada al tiempo. Y mientras que ha llegado la caducidad, ha sido fantástico. Les ha alimentado, les ha nutrido, pero llega un punto que decir, no sirve, ya está caducado. Pues el sistema realmente de acorralamiento de corral está llegando realmente a su fin. ¿Por qué? Porque ya la conciencia está llamándoles a la puerta y ya quieren generar realmente otras circunstancias en su vida. Por eso es tan importante que ustedes, ante cualquier acción, empiecen ustedes a ser conscientes de su yo, soy yo, y de sus miedos. O sea, decir, esta situación que yo estoy elaborando realmente tiene unas consecuencias y sobre todo que las consecuencias un poquito no las sé, porque las consecuencias de la tercera y cuarta dimensión, todo eso ya lo saben, pero enfrentarse a las consecuencias de las acciones que no saben les produce un miedo aterrador, algo que les produce terror, cuando realmente saben que son generadores de su propia existencia y que no hay ninguna duda en que lo ustedes generan va a tener esa generación santa, siempre que sea un propósito de expansión. Y si no, pues se quedan donde están, viviendo todos los vaivenes o todos los movimientos que están transitando en su humanidad ahora mismo. A ver, es interesante porque al final es normal que a nivel social necesitemos siempre el soporte. O sea, de que haya pues unas estructuras que estén establecidas, que sean básicas a nivel social, porque necesitamos que eso exista, porque es lo que nos sirve de apoyo, es lo que nos sirve, nos da esa tranquilidad, esa certeza de sentirnos acompañados o de que lo que pensamos o lo que creemos, pues es lo correcto, lo acertado. Y al personaje esa, tiene esa necesidad de que haya más gente dentro de ese rebaño, como decían antes los señores de sonido, que haya más gente acompañándolas dentro de ese proceso para no sentirse sola. Y a mí me parece algo natural, es algo que se da a nivel social, a pesar de que haya diferencias entre países, entre continentes, de la forma de experimentar o de vivir la vida, pero a la hora de tener estos procesos queremos compartirlo, queremos decir, oye, estoy haciendo lo que tengo que hacer y me encuentro seguro sobre esta circunstancia, pero quien se encuentra seguro normalmente suele ser el personaje, porque es el personaje el que quiere pues tener ese control y esa capacidad de decir, vale, esto es así, yo sé que esto es así, yo sé que es de esta manera y así al saberlo pues tengo esa capacidad de manejarlo pues de entre comillas a mi antojo. Pero lo único que hacemos así es cada vez limitarnos más y encerrarnos más en nuestras propias ideas, en las propias ideas nuestras y del colectivo. Porque al final, si hay un montón de gente que piensa de la misma manera que tú, pues evidentemente, pues me siento tranquilo. Pero si todo eso se desmonta, pues me voy quedando yo solo dentro de mi propia identidad y eso nos cuesta muchísimo manejarnos dentro de nuestros propios criterios y no abrazar esas creencias colectivas. Em, eh, Nos vamos digamos, a reafirmar que tienen que tener siempre en cuenta, y eso siempre en todas las formaciones se está comentando, y todo esto que dio lugar a todo este juego sería, para eso el planeta es un planeta que se mueve, ¿no? Sería la polaridad y el sentido del ritmo, ¿no? Y la ley del ritmo, el principio del ritmo, ¿no? Entonces, en esa división que volvemos a decir con el corral de ovejitas que cada uno tiene, las ovejitas ganadoras y las ovejitas que no son ganadoras, nuevamente, digamos, la polaridad. Entonces, las ovejitas ganadoras aquí son las que tienen más éxito y demás. Entonces, muchas veces se venden pues formaciones o se venden
crecepelos, por ejemplo, mágicos, y se venden para ver si se puede establecer, digamos, ir al corralito de las ovejitas ganadoras, que sería entrar otra vez en el automático, entrar en esa ley del péndulo que se mueve para estar siempre en esa competencia de ir con los ganadores. En vez de establecer, no se plantea si uno es más feliz o no es más feliz, si tiene, digamos, si puede tener más plenitud en cada situación o vivir la situación de una manera. No, no, el equipo de ganadores, el equipo de vencedores, donde yo tengo que estar, esos corrales o esas peleas o esas confrontaciones. Y luego teniendo en cuenta que cada situación, porque usted decía antes que la manera de trascender las situaciones o las consecuencias o las acciones o los miedos va a depender en cada momento, digamos, que ustedes están transitando, que no es lo mismo hoy, en este momento, que en ese presente continuo, ¿no? Pero es una curiosidad, o sea, la conciencia nunca va para atrás, aunque parecen que ahora mismo el planeta Tierra está yendo para atrás, está en una revisión necesaria, una revisión necesaria. Esto, tal y como está, ya fecha de caducidad porque la conciencia ya necesita esa expansión, no es porque sea un castigo. Vamos a revisar porque hay que ampliar la conciencia y hay que buscar otros acomodos para que esa conciencia pueda sentarse. Es lo lógico, ya ha pasado en otros momentos de la historia, pero no con la trascendencia que ocurre ahora mismo, porque está ocurriendo un encofrado que da lugar realmente a la generación o a esos niños que van a llevar realmente el planeta. Pero cada acción de ustedes, una vez que la conciencia se ha establecido, van a actuar en cada momento según esos niveles de conciencia, no desde el automático. Es decir, en el momento que salen ustedes del automático, ya no vuelven al automático. Cuanto más personas establezcan sus criterios, se están, digamos, generando unas plataformas que no tienen nada que ver con los egregores. No tienen nada que ver con los segregos. Los segregos son los corrales donde ustedes no tienen esa individualidad. Se lo piensan que tienen, pero no la tienen. Simplemente se van a que les arrojan realmente lo que ustedes necesitan y ustedes pagan el canon. Cuando ustedes salen realmente de esa conciencia que es la supervivencia realmente y toman parte de esa individualidad, lo que están generando es conciencia en la que pueden mantener la individualidad y no egregor, porque en el encofrado ya no hay gregos, entre otras cosas porque ya no existe la cuarta dimensión. La cuarta dimensión se ha fusionado con la tercera dimensión, que es cuando el planeta está pasando en esta revisión, pero ya no puede haber esos egregos. Entonces se da paso por toda esta situación a esa conciencia, digamos, no colectiva, individual, que forma una conciencia colectiva, pero basada, digamos, en la expansión y en otro orden a nivel planetario. Sobre todo lo estupendo que es, sobre todo por las vivencias que yo he ido teniendo y que seguro que también tú has ido teniendo durante el paso de los años, lo estupendo que es el hecho de que llega un momento en donde tú encuentras tu propia forma de hacer las cosas. Ya hay una palabra que a mí siempre me costó, que es la palabra pues confiar en uno mismo. Una palabra que a mí siempre me ha costado, así que sí que la utilizaban en muchos sitios, sí que la he leído en muchos sitios, pero es una palabra que a mí siempre me ha costado. Yo nunca he creído en la palabra confiar en uno mismo. Y con el paso del tiempo no he cambiado de opinión respecto a lo de confiar en uno mismo. Porque confiar en uno mismo yo siempre lo he visto como el decir, bueno, pues tengo unas herramientas y esas herramientas que yo tengo son las necesarias para cumplir con lo que hay que cumplir o para conseguir los objetivos que quiero conseguir. Entonces no confío en mí mismo, sino que lo que estoy confiando es en las herramientas o en las capacidades que tengo. Y cuando tú vas haciendo todo este proceso de aprendizaje, de expansión y de comprensión, te vas dando cuenta de que la confianza en ti mismo no es algo que realmente tú estés buscando, sino que la confianza en ti mismo se transforma en un punto en donde cuanto más integrado tienes tu yo soy o esos aspectos de ti, es como si algo te empujara, te moviera en la dirección en la que tú tienes que ir. Y no estás planteándote si la dirección en la que yo tengo que ir
tengo las herramientas necesarias para hacerlo. No, no, es que realmente te apetece ir en esa dirección, quiero ir en esa dirección. Es como si tú anhelaras recorrer ese camino que tienes que recorrer y que los aprendizajes que tengas que aparezcan en tu vida realmente digas, jo, pues todo lo que está para venir es lo que tiene que venir para mí. Estoy recorriendo este camino porque realmente es el camino que me apetece recorrer. Entonces no te estás planteando si tienes la confianza necesaria o no la tienes. Es como si un delfín se plantea si tiene la confianza necesaria para poder nadar por el agua al saltar por encima de las olas. No, está dentro del entorno en donde tiene que estar. Otra cosa diferente si tú coges al delfín y lo sacas de ahí y lo pones en el desierto. Pues no estará en el entorno en el que tenga que estar, entonces empezará a tener muchas dificultades, por mucho que el delfín empiece a pensar, no, tengo la confianza necesaria para moverme por la arena. No. O sea, se lo sacas de su entorno y entonces no estará adecuado. Y si evidentemente pues sacas a un animal del desierto, a un camello y le metes en el agua, pues no estará en su entorno y no va a poder fluir. Pues cuando tú empiezas a hacer este proceso, las posibilidades que se van abriendo son infinitas porque tú, al estar dentro de tu entorno y hacer las cosas como tú realmente necesitas hacerlas, empiezan a producirse esa expansión, ese aprendizaje, esa expansión, ese aprendizaje, y cuanto más se va produciendo esa expansión y ese aprendizaje, más posibilidades ves de la forma en que se puedan hacer las cosas. Ah, pues ahora lo voy a hacer así, ahora voy a experimentarlo de esta manera, hoy voy a experimentarlo de otra. No ves las cosas como un ensayo, prueba y error, ensayo, prueba y error. No, voy a experimentarlo así, voy a experimentarlo de esta manera, voy a experimentarlo de esta forma. Y siempre, todo el rato, es un proceso en donde no dudas de ti, sino es diferentes formas, diferentes maneras de hacerlo y diferentes posibilidades. De ahí viene lo de cómo se va a dar, cómo se van a dar los procesos. No lo sabemos, no tengo una hoja de ruta de cómo se va a dar. Sí sé que este es el camino que yo quiero recorrer y la forma en que yo quiero recorrerlo. Y de ahí se van abriendo un montón de puertas y un montón de posibilidades que, dependiendo, como decían antes los señores del sonido, de las circunstancias, y dependiendo del momento en el que nos encontremos y de las opciones que nos plantee cada posibilidad, pues cogeremos un camino, cogeremos otro camino, lo haremos de una manera o lo haremos de otra manera. Pero no, el personaje no se va a centrar en todas esas posibilidades. Para eso está el yo soy, que es el que nos va a mostrar las diferentes opciones y lo que es mejor para nosotros en cada momento. Pero no lo mejor de polaridad, si bueno o malo, o el que va a tener más resultados o menos resultados. No, lo mejor siempre es lo que más nos va a permitir que se produzca esa expansión de conciencia. Siempre va a estar asociado en que pueda permitir esa expansión de conciencia, ya sea para mí o en este caso, pues como estaban hablando los señores de sonido, a nivel colectivo. Cuanto más yo esté en mi individualidad y cuanto más yo esté funcionando como quiero funcionar, más puertas abro a la gente que está a mi alrededor y también más posibilidades ofrezco para que se produzca esa expansión. Pero no desde lo bueno o lo malo, más réditos, menos réditos, sino que más me permita mi propio proceso evolutivo y mi expansión. Claro, pero en sí, lo que usted está planteando es ya exactamente, no es que le apetezca, digamos así, es que me apetece como un capricho y demás, sino es la conciencia la que va marcando el paso, digamos, al hacedor, que sería un poquito esa generación o esa creación santa de la que hablamos, que es completamente diferente, porque aquí no es prueba y error, sino realmente es generación, lo que yo quiero experimentar. Lo Claro, que ocurre que, salimos de ese ensayo, prueba y error. lo que pasa que es una situación novedosa, digamos, en el planeta. Y cuando esa situación novedosa, como ha habido, digamos, otras personas que han establecido, pues, ejemplo, el poder de la hora o cómo dejar, se convierte en algo automático, se convierte en algo automático. Y esa es la situación en la que ahora mismo cada uno en la individualidad tiene que trabajar. No es algo automático, es una responsabilidad individual de trabajar ese presente, ese regalo, para saber exactamente qué quieren generar. Porque ahora mismo, como hay esas situaciones de cuarta fusionando con la tercera, esos hilos, ¿no?, de encofrado para dar lugar a la quinta dimensión, está todo como, como, porque miren ustedes, cuando usted ha hablado de la expansión de esa conciencia, de saber dónde quiere ir, sí o sí, para llegar a ese encofrado de quinta dimensión y para salir de la tercera y cuarta dimensión, por supuesto honrando y agradeciendo y dignificando, siempre hay
Es como cuando ustedes están mojados, ¿no? Están sumergidos en el agua, ¿no? Y salen y hacen así, se salpican, ¿no? Pues esa liberación de esos miedos que dejaron atrás y que saben que tienen que trascender, o sea, no es dejo todo, me voy hacia adelante, no, no, lo dejo a todo porque yo he liberado o me he hecho cargo de mis propios miedos, de mis propias situaciones. Esa situación es verdad que crea conciencia, no egregor, sino conciencias, hilos de conciencia para que cada persona, digamos, lo transite o sepa el camino, pero no egregor, sino como conciencia, que es diferente. Y después esa situación de decir, vale, no solamente yo lo que he transitado y lo que he integrado, sino realmente la situación se va elevando y dicen, ¡ah! Y muchas veces lo que hacen, que es algo normal, es decir, no, no, es que me bajo porque esto me da vértigo. Es un camino, una experiencia como muy bonita y sobre todo en el que según vayan en ese ascenso de conciencia, esa humildad, son superdioses, pero son superdioses para ustedes. Y con esa conciencia de la individualidad como aportación al colectivo a nivel de conciencia, no de creencias, porque las creencias establecen, en realidad, establecen egregos, pero los criterios, el criterio basado en el amor, lo que fortalece es el encofrado de esa quinta dimensión, ese encofrado, esa plataforma en la que realmente la situación es el amor, en principio, hacia mí, pero esa conexión con la unidad, es decir, con esa pertenencia a la unidad, con lo que yo aporto la unidad de conciencia. Sabemos que son muy sutiles esos hilos, pero es lo que marca de sumergirse a esa tercera y cuarta dimensión tal movida o realmente empezar a hacer esos hilos de conciencia en el que se basa en la individualidad y en los criterios individuales y por supuesto en el trabajo individual de ese trabajar los miedos que tienen que liberar en ese que salen del agua que empiezan a salpicarse y sobre todo según voy haciendo ese miedo, ¿no? A ver qué me voy a encontrar, porque la teoría de la generación santa la tienen, pero vienen como muchas vidas de estar inmersos en un automático. Y cuesta salir de ese proceso. Por eso pues, estamos intentando pues, que se tome esa conciencia de decir, oye, no voy a buscar una herramienta, no voy a buscar algo que me ate a mí todavía más, no voy a buscar una creencia. Había una persona que me decía que bueno, nosotros siempre, tanto tú como yo, como los señores de sonido, nos cuidamos mucho de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Ujú. Mucho, que nos cuidamos mucho siempre en decir a la gente, no, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y es que realmente es así. Si nosotros le decimos a una persona lo que tiene que hacer, pues está saliendo de su estructura de creencias para asimilar o coger la estructura de creencias de Iván, de María Belén, o de los señores de sonido, o de lo que creemos que es la quinta dimensión. La quinta dimensión es la paz y el amor. Pero claro, la idea de la paz y del amor de cada uno, pues está. Entonces, pues es la idea. Vamos a coger esa creencia. Claro, pero la firma de la paz viene después de la confrontación. Y aquí la firma de la paz se tiene que basar en un estado de conciencia. Y luego hay otra cosa. Esos secretos colectivos que han creado, que era el juego de la polaridad, de la ley del ritmo general, lo que hacía es un poco alterar el libre albedrío. Les quedaba dormidos. O sea, no, 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 no. Sí, se sometían en creencias, en religiones, en políticas, pero no la individualidad, no, 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 no se analizaban ustedes, no tenían compromiso digamos, con ustedes. Entonces, bueno, pues que libre albedrío, si el libre albedrío está secuestrado por las creencias, está secuestrado por las creencias. Y cuando ustedes establecen creencias, lo que hacen es secuestrar el libre albedrío de las personas a las que se dirigen. Por eso siempre decimos, es mejor el silencio, el trabajar con esa intención o esa apertura de amor a esa persona para que llegue la experiencia que tiene que vivir para que ella pues se alinee, nos alineen con su plan divino, que por supuesto no será automático, no es la supervivencia y no son los corrales de ovejitas, que está bien porque es lo que mandaba realmente hasta esa expansión, hasta que las ovejitas tomaron en cuenta de que eran ovejas y de cómo vivían.
Bueno, pero una vez que tomas en cuenta eso, pues lo que hablábamos antes, siempre buscas algo que te sostenga. Y, y cuando tomas conciencia de esa situación y empiezas a ver cómo tú desde tus propios procesos eres capaz de ir solventando las cosas, porque básicamente de entrada el personaje lo que quiere es solucionar. Él busca siempre solucionar los problemas que nos encontramos, pero las vas solventando porque vas viendo pues el aprendizaje que hay y la experiencia asociada. Ahí es que no necesitas de Iván, ni necesitas de María Belén, ni necesitas de los señores del sonido. El hecho de que María Belén, Iván y los señores del sonido estemos aquí es para que se produzca esa expansión, para que la gente pues, pueda verlo desde otra perspectiva, no para que nosotros creamos unos nuevos dogmas de fe. Y tú cuando estás en tu propio proceso, eh, lo que sucede es que tú empiezas a pues, tener tu propia información de cómo puedes ver eso. Y muchas veces la gente lo que hace es se duda. Pero lo que estoy viendo es lo correcto. No, si lo estás viendo así, tira por ahí. Porque al fin y al cabo, la forma en la que lo estás viendo es de la forma en que necesitas verlo. ¿Qué pasa? Que la gente dice, bueno, pero si lo veo así, entonces voy a obtener el resultado que quiero obtener. Sí y no. Vas a obtener un resultado que posiblemente ese resultado te permita pues tener otra expansión de conciencia, te permita comprender, entender una serie de cosas que luego te va a permitir otro resultado. Pero si ya estoy buscando un resultado definitivo, ya estoy metido de nuevo en la polaridad de las creencias de esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Entonces es un juego, porque realmente yo lo veo como un juego que es difícil de asimilar, por lo que estabas diciendo tú, Belén, de tanto tiempo con las ovejitas, tanto tiempo en ese proceso, el entrar yo en un punto en donde yo tengo que empezar a fiarme de la información que me llega de mí mismo para mí mismo, pues como hablamos la otra vez en la meditación consciente del amigo imaginario, y te llega la información y dices, esta información me llega y ¿qué hago? Cojo y la descarto, la quito porque esta información no me está dando un resultado directo, te está diciendo lo que tienes que hacer en esa situación, pero como no eres capaz de ver 3, 4 o 5 pasos más allá, pues empiezas a dudar de realmente de si esa información es útil o no es útil. ¿Por qué? Porque normalmente vemos un poco el siguiente paso, pero nosotros el siguiente paso no nos es suficiente. Por eso le preguntamos a los señores de sonido, ¿qué dice Metatron? ¿Qué va a mostrarnos Metatron? Porque claro, el Metatron ve las líneas del tiempo. Yo quiero saber lo que va a pasar dentro de 10 casillas, que eso me da seguridad porque soy capaz de ir programándome para lo que me voy a encontrar. Y no funciona así. Normalmente, yo recuerdo que los señores de sonido nos decían, Belén, que seguro que tú también te acuerdas, decían, bueno, pues ustedes llegará un momento en que sean capaces de ver las líneas del tiempo. Pero claro, la línea del tiempo que ustedes van a ver de la otra persona es lo que le esté mostrando la otra persona. Eso quiere decir que ustedes podrán ver lo que ya está clarificado, pero lo que no está clarificado no se puede ver. ¿Y por qué no se puede ver? Porque para eso a lo mejor hay que dar otro paso. Y cuando des otro paso, pues esa línea se clarifica. Mientras tanto, la línea no se clarifica porque las posibilidades son múltiples dependiendo de la acción en el momento presente que tome cada persona. Nosotros nos quedamos con una cosa importante que usted ha comentado. Bueno, he dicho cosas muy importantes, no digan solo una. A ver. Bueno, Es sí, una... pero nos vamos a quedar, por supuesto, eso lo damos por hecho. Siempre son ustedes tan serios. Claro, em, cuando ustedes van a subir a un cuarto piso o a un quinto, vamos a poner un quinto, ¿no? Y hay, es- y hay, y hay, Quinta esca- dimensión. hay escaleras realmente hasta el tercero, ¿vale? Porque vamos a imaginar que el cuarto está en más abajo que el tercero, vamos a ponerlo o cuarto, tercero, cuarto. Vamos a imaginar que llegan hasta el cuarto, que hay escaleras hasta el cuarto, ¿no? Y que del cuarto al quinto ustedes lo tienen que generar, lo tienen que crear. Claro, subir hasta ese cuarto es muy fácil, hay unas escaleras. Por supuesto, hay unas escaleras que han hecho durante todas sus vidas, no se olviden. Y entonces ya suben a las escaleras de una manera automática. Entonces todo es muy fácil, ¿no? Todo es muy fácil. Y entonces, cuando ustedes quieren crear esas escaleras que va desde la cuarta a ese encofrado de quinta, porque en la quinta ustedes, bueno, no, salvo los niños de quinta dimensión que ya están en el planeta, ustedes van a vivir un poquito, se van a asomar, pero no va a vivir, pero crear el encofrado, estelita, ¿no? Estelita, vale.
Entonces, cuando diga, antes era fácil, era la inmediatez, ¿no? Es decir, yo quiero algo, voy a la cuarta, voy al cuarto piso y solamente tengo que subir. Por eso nosotros les invitamos a que no se desanimen, en el que confíen en esa generación, en que la vida son responsables de cómo la quieren vivir, porque son los arquitectos de su vida y que la inmediatez y lo fácil no es, pero no quiere decir que sea una experiencia traumática, ni difícil, ni demás, sino se basa en la confianza. Si ustedes saben que hay, digamos, una escalera más mágica, más sutil, unos hilos, pueden realmente llegar a esa situación de cofradores de quinta dimensión de una manera fácil, cómoda. Eso sí, el cano es trabajarse a ustedes mismos. Bueno, pues esperamos que os haya gustado, Ujú. que lo de las múltiples posibilidades y la confianza pues sea esa certeza interna, que muchas veces pues digo, pues lo veo claro, pero no tengo la confianza para hacerlo. Bueno, pues si lo ves claro es la certeza interna, esa certeza interna, pues lo que están hablando los señores del sonido a través de la palabra confianza. Esperamos que os haya gustado, que os haya eh, permitido ampliar esa perspectiva respecto a las múltiples posibilidades y el hecho de que el personaje necesita ver mucho más allá y que el yo soy con el siguiente paso le es suficiente porque sabe que el siguiente paso depende del primero y así constantemente, como cuando los niños empiezan a caminar, que es un pasito y luego otro pasito y luego otro pasito, pues en este caso es lo mismo y esperamos que os haya gustado. Y nada, Nada, muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que, por supuesto, nuestra gratitud por esa escucha y por su seguimiento. exactamente. Y bueno, que sepáis que en la página web tenéis ya las fechas de las próximas formaciones. La que tenemos ahora más cercana, pues son los talleres del miedo. Vivimos una época de mucho miedo, de mucho movimiento y comprender los miedos es súper, súper interesante. Entonces, bueno, tenemos una opción online o presencial y después estar atentos porque en breve, pues ya vamos a poner las fechas definitivas para los retiros que vamos a hacer este año en Lanzarote. Y para aquellos que nos estéis escuchando, que seáis de Tenerife, aún no lo hemos puesto en la página web todavía, Es verdad. pero nos vamos a ir a Tenerife a aprovechar allí el Teide y la energía del Teide y la energía Atlante, pues vamos a ir hasta allí del día 4 al 11 de marzo y vamos a aprovechar para dar una charla en una asociación, que os voy a decir ahora el nombre porque no me acuerdo de memoria, que es perdonad, que lo tengo aquí, la Asociación Manantial de Tara. Entonces, bueno, pues estaremos dando una charla allí el día 9 a las 7 de la tarde sobre, bueno, pues sobre todo esto, sobre la quinta dimensión y lo que es que seáis de Tenerife y os apetezca acercaros, bueno, pues vamos a estar allí. De todas formas, lo subiremos a las redes sociales y lo pondremos en el grupo, en el canal de WhatsApp que tenemos, pero bueno, como me acabo de acordar, pues lo quería comentar. Qué bien, pues sería genial, ¿no? Contar pues con ese apoyo y con esa compañía, pues sería fantástico, la verdad. O es fantástico, vamos a andar con el tiempo real que existe, ¿no? Es Y fantástico. ganamos un montón en persona, aunque parezca mentira, ¿eh? Aquí, muy guay, pero en persona ganamos un montón. Así que, si Bueno, queréis venir allí, yo ya no entro en eso, simplemente, bueno, por la frecuencia y que se nota y bueno, la expansión pues se nota, ¿no? Por toda la compañía que cada uno aporta, ¿no? Como que cada uno aporta una velita y esas velitas pues iluminan el lugar. Entonces, bueno, va a pues estar, va a estar muy bien. Además, va a venir, nosotros ya sabemos que va a venir gente, porque bueno, llevamos con un grupo grande allí a Tenerife y va a estar muy bien, porque bueno, estar allí todos juntos, hacer las preguntas que haga falta y compartir, pues siempre, siempre está muy guay. pues nada, Bueno, pues gracias y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta Belén.